hay varias formas de encararla, pero a mí una que se me ocurrió es, empecemos desde la definición. ¿Qué es arquitectura la materia se llama, ¿qué es organización de la computadora? ¿Qué es organización de la computadora? ¿Cuál es el objeto de esta materia? Bueno, el objeto de la materia está acá, son 6 palabras, qué fácil, 9, yo qué sé, 10. Estudiar los fundamentos de arquitectura y organización de una computadora digital binaria. ¿Lo entendieron todos, no? A ver, ¿sí o no? A ver cómo mienten para... Bueno, una para el truco. Hay una compañera para el truco que miente Sí, a profe. lo... O dos, Lautaro también miente. ¿Qué entendieron? ¿Qué quiere decir arquitectura? ¿Habla de una casa, del baño? ¿Qué es digital y binaria? No, no La, entendimos nada. la estructura sería la arquitectura. ¿Cómo se maneja Podría la estructura? ser, Digamos el diseño. pero digo, entender algo es darle definir todas las palabras. La respuesta correcta es, no, profe, no entendí nada. Me dio algo que puedo estudiar de memoria 6 veces y recitarlo como un lorito, pero que no entiendo todavía ninguna de las palabras. Las palabras se redefinen en cada ámbito. En arquitectura urbana, arquitectura quiere decir una cosa, en arquitectura en construcción quiere decir otra y acá quiere decir otra. Y organización es una cosa distinta de arquitectura con una sutileza mínima que todavía es muy difícil de entender. Pero además, ¿qué es una computadora exactamente? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la definición precisa? ¿Y por qué habla de digital y de binaria? ¿Qué quieren decir? No, tenemos que definir todas las palabras para entender la materia. Así que una buena forma es empezar por una definición que no entendemos y tratar de empezar a rellenar de significado las palabras para así comprenderla después. Lo primero que podríamos empezar es para rellenar de significado qué es una computadora. Si yo googleo en el diccionario de la Real Academia o por acá o por allá, me van a aparecer definiciones de computadora. Ninguna es mejor o peor que las demás, son razonables. Una que yo elegí acá arbitrariamente es esto, que es una máquina. No es algo abstracto, es algo tangible, una máquina. Una máquina, el martillo es una máquina, la paláquina, son máquinas simples, pero son máquinas. Un taladro es una máquina, la computadora también es una máquina, pues tiene cuerpo, tiene piezas, sean todas fijas o sean móviles, pero que están interrelacionadas para cumplir un propósito. Pero no es una máquina cualquiera, es una máquina programable, que a veces va a hacer algunas cosas y otras veces va a hacer otras. ¿Y para qué sirve esa máquina? ¿A qué la aplico? A tratar datos. Datos son informaciones. No procesa una tela y la estampa y la corta. No corta con un diamante un vidrio. No infla globos. No, es una máquina que procesa datos. Pero los datos son datos de dónde están los datos en la realidad. Los datos de la realidad tienen que entrar a la máquina. Está bien, tienen que poder entrar. Tengo que poder cargarle los datos que tengo que darle para que los procese. Porque si no, ¿cómo los procesa? ¿Cómo los trata? Tratar y procesar son sinónimos. Además, cuando los procesa, ¿qué me va a devolver? Un resultado. El resultado tiene que poder salir de la máquina, porque si yo logré meter los datos, la máquina hizo el proceso y yo me quedo mirando así, digo, y terminaste, y no sé, nunca me devuelve nada. Adentro está la respuesta, pero yo no la vi porque no me lo devolvió. Invertí plata al divino botón, o sea que tiene que salir después la información de ahí. Así que entre yo, que estoy en la realidad, el usuario o el programador o quien quiera, que soy una persona, tengo que poder meter datos a esa máquina para que la máquina haga algo y me los devuelva en una forma que yo lo pueda interpretar. Porque salvo la gente de la Matrix, si me devuelve 0 y 1, en la Matrix ellos veían con los 0 y 1, veían todos los hábiles. Pero nosotros no vemos nada, no entendemos nada. Así que yo les hago una pregunta. Con esa, dijimos, capaz de hacer modelos, dibujos. Es muy importante a veces pasar de las palabras a un dibujo. Inventando, hay mucha creatividad en esto, no es una fórmula fija, no es que hay una receta, pero cuando lo hiciste 2, 3, 5 veces, uno aprende a hacerlo más o menos fácil.
quizás no lleguemos a algo fijo, cada uno llega a algo distinto, pero yo le digo, si de este texto, de esta definición escrita, puedo hacer un dibujo que diga lo mismo, hacer un dibujo con algunos cuadrados, con algunas flechitas, con alguna leyendita chiquitita, el nombre del cuadrado, cómo se llama ese bloque, la flecha, de dónde viene, a dónde va, algo que haga eso. ¿Podría intentar? Un algoritmo. Sí, se puede. No, no es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos. Es una receta. Un algoritmo, por ejemplo, es hay que cocinar los huevos hasta que estén duros, después picarlos. Eso es un algoritmo. Yo te estoy pidiendo un dibujo. ¿Un diagrama en bloques puede ser? Eso es un diagrama. Ese dibujo se llama técnicamente diagrama en bloques. Pero puede haber otros diagramas que no son en bloques, pero son diagramas. Son formas abstractas que me permiten representar un pensamiento que también lo puedo verbalizar. Lo que pasa es que una imagen es mejor que 1000 palabras. A veces un diagrama está bueno entrenarse porque yo hago 2 dibujitos y entiendo la empresa entera. Entiendo, a ver, hay un pedido de un cliente. El pedido del cliente entra al departamento de ventas, le entran pedidos de los clientes como flechitas. El departamento de ventas resulta que hace una factura y una orden para el depósito para que prepare el pedido. La flechita de la orden llega a otro diagrama que es el depósito y el depósito la leen y preparan el pedido y generan una flechita que sale que es la orden. Que esa va al departamento de despacho. Entra a una parte del diagrama que es el departamento de despacho que se fijarán datos del cliente para hacer la etiqueta, el paquete y todo eso, si lo viene a retirar, si hay que enviárselo y cómo, y se encargan de despacharlo. Pero a su vez, si los que iban a hacer el pedido les falta, van a hacerle un pedido a compras con una flechita para decir, che, comprame esto que me quedé sin esto. Me pidió un cliente y no tengo más. Comprarle al mayorista, comprarle al fabricante, importarlo. Hacer lo que tengas que hacer. Y después le van a activar a cobranzas. Digo, todo eso, si tengo que hacer un programa que responda a esa realidad, a ese modelo, lo tengo que pensar así, hacer un dibujo del modelo. Eso se llama modelar. Hacerse algo con palabras o con dibujos que represente en forma esquemática la realidad. Sin importar si el cliente es pelado o tiene problemas de familia, sin importar si el de problemas de expedición vino con el cabello sin lavar, no me importa nada, me importa lo único los vínculos abstractos y las funciones, no cuántos hay, no cómo son, no a qué hora vienen, no a qué hora trabajan. Bueno, si yo quiero hacer un dibujo para esto, es un buen entrenamiento para empezar a generar modelos. Digo, tengo que procesar datos, lo central es que hay que procesar los datos. Hago un cuadrado y le pongo procesador. Pero digo, ¿hay una mejor palabra? Bueno, los angloparlantes son los primeros que hicieron esto. Entonces le pusieron un nombre en inglés. Y dijeron, bueno, como este es el procesador central, vamos a llamar Central Processing Unit. Y le llamaron CPU. La CPU es la unidad central de proceso. ¿Qué hace? Procesa. Es la que procesa. ¿Qué representa? Esa parte de la definición dijimos que esto tiene que procesar datos. ¿Y los datos de dónde vienen? De afuera de la máquina, de afuera de la computadora. La computadora es esa cosa amarilla. Todo lo que está dentro del amarillo es la computadora, pero tenemos el afuera, la realidad. El usuario no está dentro de la computadora, está afuera y el mundo está afuera. Y desde el afuera, el usuario tiene que poder meterle datos. Por ejemplo, ¿con qué le podría meter datos? ¿Un teclado? Un teclado es lo más elemental, sí, sí. Ahora, yo acá presiono teclas. Sí. Pero estas teclas están en el idioma acá en el teclado que entiende la unidad de proceso, la CPU. No, debe estar en binario. No sé si tiene que estar en binario. Eso vos te estás anticipando porque ya sabés un poquito el final de la historia. Pero seguramente la CPU, si lo que... Imagínate que en vez de un teclado te digo es la cámara web. Esa cámara web. La cámara web toma una imagen. La CPU
hay imágenes, o sea, fotos dentro de la CPU, trabaja con las fotos así como vienen en la realidad. No, trabajan con una representación de la realidad, con un objeto, con algo que de alguna forma capturó todos los detalles de la foto codificados de una forma distinta, de una forma que la CPU entiende, que todavía no sabemos cuál es, pero que ya nos spoileó el compañero, le podemos decir que es en binario. La CPU trabaja en binario. ¿Qué es binario? No sé todavía, pero bueno, nada, es una forma que tiene la CPU de entender el mundo. Todo el mundo, todos los datos del mundo que la CPU tenga que procesar, se los tengo que transformar a binario. O sea que si aprieto una tecla acá dentro del teclado va a haber un integrado que va a decir si es la tecla de la letra P, tengo que generar por este cable un código que sea binario que represente a la letra P. Y solo a la letra P, y no haya dudas. Y si aprieto un punto o un 1, va a generar un código. Bueno, nosotros vamos a ver más adelante, por clase 3 o 4, justamente cómo, sin ser una computadora, encontrar cómo representar en binario todos los caracteres alfanuméricos. Eso se llaman caracteres alfanuméricos. Las letras, los números, el signo de interrogación, el asterisco, todo eso son cosas que aunque haya números, esos números no son números de sumar. Es el número del código postal. Nadie suma el código postal 1416 con el DNI 14.300.000, no lo suman los dos para obtener un resultado, no. Son números, pero en realidad no son números, no tienen un valor numérico. Son campos de datos como podría ser el apellido. Así que no están destinados a hacer operaciones aritméticas esos números. Por eso son caracteres alfanuméricos. Vamos a aprender cómo un carácter alfanumérico, una letra P minúscula o mayúscula, son distintas. Por eso es importante que ustedes escriban en mayúscula, minúscula, porque tienen distintos binarios representando la mayúscula con la minúscula. Y el programa podría ordenarlos en forma alfabética a las P minúsculas después de todas las letras. Primero ordena las mayúsculas y después no sabemos cómo ordena un programa. Entonces resulta que los apellidos con P minúscula, que los escribieron mal, y los apellidos con P mayúscula no están juntos y ordenados, están separados en el listado. Por eso es importante ser sistemático y hacer todo igual. Si yo te digo, escribí primera en mayúscula y el resto en minúscula, no es para verlo todo bonito, sino es para que un programa eventualmente pueda interpretar ese dato. El campus no está hecho así. Ustedes, algunos entraron todo en mayúscula y otros en minúscula, y encontrarlos a ustedes en un listado alfabético es imposible, porque resulta que en la minúscula están todos los López y hay 8 López por otro lado porque están todos en minúscula. Fallas de no entender que no es lo mismo seguir un sistema que hacer cualquier cosa. En computación no es lo mismo. En otro lado, ¿qué importa si escribo amor en mayúscula o en minúscula? Me estoy hablando del sentimiento. Pero acá no, acá amor lo tengo que escribir de una forma que el proceso en el que estoy haciendo lo entienda. Bueno, perdí. A esta hora ya empieza a decaer. El profe, los chistes son peores y ya se pierde más seguido. Bueno, la cosa es que la CPU es muy exigente y solo entiende el binario. Después vamos a explicar por qué el binario, por qué no es otra cosa. ¿Habría otras formas? Sí, habría otra forma de representar las cosas. Pero ¿por qué decantó que hoy todas las compus comerciales, no todas las del universo, pero el 99,5% trabajan en binario? Bueno, lo vamos a explicar más tarde. Hoy sabemos que es en binario. Así que si yo quiero guardar un sonido de este micrófono, estoy tocando la guitarrita, tengo mi conjunto, los compañeros están fuera de cámara, pero tengo ahí el bajista, el saxo, y vamos a grabar una pista, porque la docencia no da para nada, vamos a tratar de ser el número 1 en YouTube este mes, así que vamos a usar un programa de computadora que es una consola mezcladora que registra todos los micrófonos, los ecualiza, los puedo con controles en la pantalla, ajusto el volumen, el tono, todo eso y hago una pista, un máster para mandárselo a YouTube, subirlo y ser un éxito. Tiene que salir lindo. Bueno, ¿qué
¿Qué pasa con la música? La música es un dato. El programa que voy a usar, esa bandeja mezcladora, no espera teclas, no espera movimientos de mouse en general, salvo para configurarlo. Para configurarlo, quizá use el mouse para decirle, bueno, más volumen, menos volumen. Pero una vez que empieza a funcionar, espera música. O sea que la música es un posible dato de entrada de la realidad. Y la música o la voz humana, ¿cuántos niveles de volumen tienen? 256 niveles de volumen tiene mi voz. A ver. ¿Cuántos niveles puedo hablar más bajito, más alto, más alto, más alto, más alto, entre un volumen y otro volumen? ¿Cuántos niveles intermedios hay? Infinitos. Infinito. Infinitos, infinitos. Aunque no los pongamos distinguir, en principio hay infinitos. Yo puedo hablar un piquitito más fuerte que recién, o dos piquititos más, y entre ese piquitito y el anterior podría haber un nivel intermedio. Nada. La vida es así, la realidad tiene de muchas cosas infinito. Yo, si fuera de día y pudiera ver la palmera que tenga en el patio, entre la parte amarilla y la parte verde, ¿cuántos colores hay? O sea, hay un amarillo claro, hay un verde definido, pero en el medio hay infinitos colores alterados, cada célula, cada pedacito, con un microscopio podemos decir que hay infinitos colores. Además, si tengo que representar la realidad con una matriz de puntos y a cada punto darle un color para que represente ese foco, ¿cuántos puntos representan la realidad? Hay infinitos puntos. Yo lo que hago es aproximarme a la realidad con una simplificación. Digo, bueno, supone que tengo solo 256 colores o que tengo 1024 colores. Entonces, con esos colores tengo que encargarme de representar más o menos toda la realidad. Cuanto más tenga, más parecido es lo que yo voy a representar a la verdad. Pero no deja de ser una representación. Y cada color va a ser un binario representando ese color. O sea, va a haber un binario representando el color de cada píxel de toda la imagen, que si son muchos píxeles. Ustedes saben hoy que hay imágenes de 480, de 720, 360, 1024, 2048, o sea, están los televisores 4K, los 8K. ¿Qué hacen? Cada vez divido esa foto en pedacitos más chiquititos para que el ojo no lo vea pixelado. Pero si veo una imagen vieja del Super Mario, de la época del arcade, de la época de los primeros videojuegos, lo veo todo pixelado. Hasta hay una música. ¿Cómo se llama esa música que suena toda medio muy propia de los juegos electrónicos? ¿Cómo era? De 8 bits. 8 bits, 8 bits. Con 8 bits puedo hacer 256 tonos de música. Quiere decir que hago un tema usando solamente 256 notas o volúmenes. No hay más. Por eso suena pixelado, suena raro. Si yo agarro un violín en la realidad, agarro un violín y hago... entre... La música se mide en hertz. ¿El qué? ¿El volumen? No, La en frecuencia. hertz. La frecuencia fundamental es en hertz, sí. Exacto. Pero hay infinitos. Pasé desde una nota a la otra, como fue haciendo un glissado, pasé, a medida que se iba moviendo mi dedo en la cuerda, pasé por infinitos valores tonales, infinitos. ¿Se imaginan si eso lo tengo que llevar a música de 8 bits? Escuché una muestra por acá de un tono y otra del final. Todos los valores al medio, ¿dónde fueron a parar? A la basura. Imagínense, estoy hablando de algo que viene después, que tiene que ver con analógico y con digital. Analógico es algo que una magnitud de la realidad que entre dos valores cualesquiera hay infinitos valores intermedios. Vos agarrás dos valores cualesquiera de color de una planta entre este verde y este verde que es muy parecido, en el medio hay infinitos valores posibles teóricos. Entre este volumen y este volumen, aunque a ustedes les hagan lo mismo, yo grité, pero tengo un programa que, bueno, evita que se note tanto el grito, también hay infinitos valores de volumen. La realidad es analógica, es infinita.
Pero la CPU no tiene lugar para algo infinito. Solo tiene lugar para almacenar cosas con tanta cantidad de dígitos. Entonces eso hace, imagínense que la CPU dijera, yo tengo lugar, a ver, ¿vos estás aburrido en la clase? Esta es una pregunta que es un dato, tu nivel de aburrimiento hay que guardarlo en la máquina para que lo procese y haga algo. Bien, cambia el profesor y ponga un programa de dibujos animados 2 minutos y después volvamos cuando ustedes están divertidos. Ahora, supone que yo para ingresar el dato te digo sí o no. ¿Aburrido? Sí o no. El que estaba más o menos, ¿dónde fue a parar en esa opinión, en el sí y en el no? ¿Tiene lugar para expresarse? Si yo tengo un formulario donde dice hombre y mujer y vos te considerás que estás en una situación intermedia o yo qué sé, digo, ¿te pudiste expresar en esa binariedad, en esas dos opciones? Lo digital ocupa poco espacio, son solo 2 casillas. En una casilla yo digo, si es hombre acá pongo 0 y si es un 1 pongo 1. En una sola casilla guardé si es hombre o mujer. Pero si yo quiero decir, ¿estás contento con la clase? 0 es no, 1 es sí. Lo llevé a 2 valores, eso es binario. 2 valores. Y es digital, porque entre el 0 y el 1, para la máquina, no hay ningún matiz intermedio. O estás aburrido o estás contento y satisfecho. Nada más en el medio. Simplificó la realidad a 2 valores. Al simplificar la realidad a 2 valores, cometo errores la mayoría del tiempo. Porque si vos estás más o menos, va a decir yo estaba más o menos, ¿por qué dice que estoy divertido? Yo estaba 6 y como 6 es más cerca de 10, te redondeo a 10, te redondeo a divertido. Si estás de la mitad para arriba, te pongo el máximo, divertido. Y si estás de la mitad para abajo, te redondeo a aburrido. Así que va a haber errores en todos los que no estén completamente aburridos. Este método de llevar a 2 valores produce un error. Si yo digitalizo la realidad y digo, esto es un error inaceptable, este error no sirve. A ver, aprobado, reprobado en la materia. No. Hagamos algo mejor. Dividamos en 10 puntajes. Entonces fulano se sacó 4, el otro se sacó 9. Digitalicé la realidad. Ustedes tienen niveles de conocimiento entre ustedes infinitamente. Hay infinitos valores de conocimientos. Uno puede saber un poquitito más de este tema, un poquitito menos. Eso da una cantidad de combinación. Sin embargo, yo lo simplifico y digo, bueno, lo tengo que evaluar y decir, toda esta gente tiene un 6. Y son distintos. Saben distinto, pero todos tienen un 6. O todos tienen un 7, o todos tienen un 8. Digitalicé una realidad analógica infinita en 10 casilleros. En vez de ser 2 casilleros, que era digital binario, esto sería un digital con 10 niveles, del 0 al 10. Con 11 niveles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. ¿La tabla binaria está en el campus? ¿Qué tabla binaria? Donde te dicen cuánto es A en binario, P en Eso binario. faltan 3 clases, todavía no te apures tanto. Bueno. Va a estar en las diapositivas del campus, está en internet por todo. Pero eso es solamente para las letras, es un caso menor. Los números se representan con un proceso mucho más complejo. No nos da el tiempo. A mí me tientan a explicarle que si hay infinitas cosas, no puedo usar una tabla, pues necesitaría una tabla infinita. Sí. Los números son infinitos. Sí. O sea, al haber infinitos números no puedo usar una tabla, tengo que usar una ecuación matemática para transformar cualquiera de los infinitos números reales de la realidad en un número binario. Pero para las letras, como digo, bueno, son 26 letras y 10 símbolos de número, bueno, son poquitos, puedo usar una tabla porque la tabla me cabe en una hoja o en 2, pero es acotada. Son distintos mecanismos de representación. Bueno, lo que es importante, vamos a achicar acá este tema, pues si no nos vamos mucho, es que los dispositivos de entrada no son solo el micrófono donde yo meto el sonido, también es el cable y la placa de sonido.
Ustedes en la computadora o en el celular, no hay una placa de sonido en el celular, pero hay un pedacito de acá del motherboard que se dedica a un integrado, unos transistores y un montón de circuitos a transformar la onda eléctrica en valores binarios. ¿Por qué? Porque la CPU que está acá adentro solo entiende valores binarios, o sea que mi voz la tiene que transformar en valores binarios para poder procesarla, darle volumen, transmitirla y que ustedes la reciban. Yo me saco una foto que son colores y brillos y la cámara va a captar el color y el brillo de distintas partes de la imagen. Cuanto más megapíxeles tenga la cámara, quiere decir que en más pedacitos, en más millones de pedacitos dividió la imagen para que salga más realista, más bonita. Y de cada imagen, de cada pedacito, de cada píxel, va a mandar qué color promedio tiene y qué brillo promedio tiene y lo va a guardar todos esos datos en binario dentro de la CPU para procesarlos, ponerle un efecto, hacerte bigotitos, despeinarte, ponerte cara de sapo y mandarte alguna aplicación. ¿Está bien? El teclado, el mouse, todo el dispositivo de entrada es una caja que es necesaria en este diagrama para hacer la conversión entre una realidad que es analógica quizás o que es digital, porque hay cosas en la realidad que también son digitales. Los números naturales, cuando yo tengo que contar cuántos likes tengo, ¿hay 1,3 likes? No, 1, 2, 3, 4. O sea, ¿eso cómo se llaman? ¿Qué números describen a cosas que son contables de uno en uno? El conjunto numérico, el secundario. Números reales. No. No. Sí. 1, 2, 3, 4, contar. Enteros. Números enteros. Casi. Bueno, no importa, está bien. Podemos decir que son los números naturales. Los primeros que reconoce la humanidad son los naturales. Ni siquiera está el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para contar. Después alguien se aviva en algún momento que está bueno tener un 0 para representar que no hay nada. Y después alguien dice, ¿qué pasa si yo debo plata? Y ahí inventan los negativos, -1, -2, y esos son los enteros. Los enteros son los positivos y los negativos. Bueno, busquen ya urgente, no ahora, pero es una broma. Pero tienen todos tareas para el hogar. Tienen que saber las definiciones, saber y entender de los conjuntos de números enteros, números naturales, números fraccionarios, números racionales, irracionales. Los imaginarios no. Esos no son necesarios para este curso. Pero los demás todos los tienen que entender. Googleenlo, tiene que haber cientos de lugares. Busquen un profesor del secundario, alguien que lo sepa. Eso no da tiempo a darlo acá, pero es imprescindible. Si no, no podemos ni empezar a hablar. Digo que un número, un sistema numérico como el de los naturales o como el de los enteros, entre el 1 y el 2, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 2? Infinito. En los naturales No. No, en los naturales hay uno. no hay ninguno. Entre el 1 y el 2 no hay nadie. Está el vacío mismo. Por eso digo que es un sistema digital. Cuando entre un valor del sistema y otro valor del sistema hay infinitos valores, eso es analógico. Cuando entre un valor y el otro valor podría no haber nada o hay una cantidad acotada quiere decir 2, 3, 17, pero nunca infinito, entonces eso es digital. Los números naturales son digitales. Los números enteros son digitales porque no existe 1,2 likes, ni 1,2, 3, 7, 5, 8, 9, 6, 5 likes. O hay 1, o hay 2, o hay 3, o hay 4, se acabó. Así que a veces la realidad es digital en sí misma. No tengo que simplificarla. Los colores son analógicos, pero las vacas que tengo son digitales. Digitales no que tengan un CD adentro, no. Son digitales, contarlas es digital. No sé si se entiende. Bueno, la cosa es que la realidad la tengo que transformar en binario para que la CPU la procese. Y cuando la procesa y obtuvo un resultado, ese resultado, salvo que yo sea neo, no lo leo. Leo 0 y 1, 1, 0, 0 y de ahí hacer una imagen de una vaca. Si yo tengo que ver una imagen de Brad Pitt a partir de un montón de 0 y 1,
No, imposible. Entonces, tiene que haber una reconversión, de nuevo, desde esa codificación en binario, volver hacia atrás y generar un sonido de una guitarra para que lo pueda escuchar en los auriculares o hacer una imagen para que la pueda imprimir o la pueda enviar o lo que sea, después de haberla retocado con un par de filtros. Así que, de esta definición, no nos perdamos de vista que estamos haciendo tratar de hacer el diagrama en bloques, como dijo uno de los compañeros, de una máquina para que procese los datos. Para eso necesita tener una unidad de procesamiento, un bloque llamado unidad de procesamiento, que sea capaz de recibirlos desde la realidad. Y para recibirlos necesita un bloque que diga dispositivos de entrada. Ahí llegan todos, llegan no sé cuántos. El mouse, el teclado, la cámara, el micrófono, todo lo que necesite, bueno, lo meto todo ahí a ese bloque. Y de ese bloque van a salir datos digitales representando esa realidad, ese sonido, esa imagen, esa tecla, esa posición del mouse para que la CPU los procese. Cuando los procesó, tiene que suministrar resultados, o sea que tengo que agregar un bloque que se llame dispositivo de salida para que haga la conversión inversa. De los datos binarios me imprimo una hoja, de los datos binarios genere una imagen para poner en un monitor o para enviar, o genere un sonido para escuchar en los auriculares o en el parlante. Ahora, cuando yo hay una aplicación, por ejemplo, celular, como es una máquina programable, esta computadora que tengo en la máquina, a veces va a ser un teléfono. ¿Qué datos de entrada tiene un teléfono? El número al que quiero marcar. O sea, me va a mostrar un teclado con un número muy grande para que yo le invoque 4, 6, 7, 5, 3. Yo escribí el 4. Y me dice, che, ¿querés comer? Sí, dale, estoy muerto de hambre, no veo la hora que esto termine. ¿El 4 se me borró? ¿Se borró? No. ¿Qué en ese bloque, diagrama en bloque, qué les parece que es necesario para que se queden los datos hasta que los necesite? Los datos que estoy entrando, que todavía no terminé de entrar, por una memoria, un almacenamiento. En general, no me digan RAM, ROM, CD, no, memoria en general. Después nos vamos a pelear en que hay distintos tipos de memoria para distintos usos, que es un micrófono abierto. Bueno, así que a este diagrama le tengo que inventar una memoria, no porque estén las palabras, sino porque no tengo más remedio. Porque esto va a ser una cuenta, 3 más 7 dividido 5. Primero hizo 3 más 7. ¿Y dónde guardo el subtotal? También lo tiene que guardar en la memoria. El 3 y el 7 estaban en memoria. Cuando los entré los mando a memoria. Cuando la CPU le aprieto enviar o calcular o igual en una calculadora, me los busca esos datos, hace la cuenta, si necesita guarda subtotales ahí en memoria, vuelve a hacer cuenta. Cuando termina el resultado final, lo guarda ahí y saca para que yo lo vea en forma de un numerito, me da el resultado. 3 más 7 dividido 2 da 5. Me muestra un 5 en la pantalla, ya se cumplió todo. Vimos el rol de cada una de las partes. Esto me permitió entrar los datos que se guardaron en memoria. La CPU, en algún momento, a partir de algo que entré en la entrada, que fue el símbolo de más y el igual y el vamos, arrancá, hizo la cuenta que tenía que hacer, calculó el resultado y lo decodificó ese binario en forma de unos dígitos decimales bien claros y brillantes para que yo vea el resultado a la salida. Así funciona una computadora. Esto es un diagrama arquitectónico, o sea, no hay una casa, no hay una cocina, no hay un baño, no hay un pasillo, pero son las habitaciones y los pasillos y las ventanas y todas las cosas de una computadora en esta materia. Las dibujamos así, como cablecitos, como flechitas y como bloques con nombrecitos. Y estas cosas, arregladas de distinta forma, funcionan de forma distinta. Al principio parece que solo hay una forma. Vamos a empezar de arriba abajo, ampliarle algún nivel de detalle, muy poquitito, abrirlo esto en más bloques a la fuerza, diferenciando distintas funciones. La unidad central de proceso
procesar los datos. ¿Cómo puedo procesar un dato? ¿Qué puedo hacer con el 3 y el 5 que le di a la calculadora? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué proceso puedo hacer con dos números? Bien, va bien. Hay un nombre. Sumas y restas son dos operaciones. Cuentas es el nombre más genérico que implica que hice muchas operaciones. ¿Lo puedes ordenar también? Los puedo ordenar, también podría ser un programa ordenar una lista, también, perfecto. Pero justamente vemos acá que hay dos cosas. Una es una operación que se llama algebraica. Aritmética. Hay una diferencia entre algebraica y aritmética muy sutil o no tan sutil. Yo no sé de matemáticas, es aritmética. Con los datos numéricos, lo típico es que haga operaciones aritméticas, que son suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, potenciación, logaritmación, seno, coseno, tangente. Son todas operaciones aritméticas, algunas específicamente se llaman trigonométricas, pero derivan de una serie de operaciones aritméticas previas. Bueno, es lo único, o sea que en realidad la CPU lo único que va a hacer cuando procesa, cuando transforma, es agarrar números y hacer operaciones aritméticas en los números. ¿O hay otra cosa más que puede hacer? Me pregunto. Cuando yo le digo, a ver, decime si Lautaro Funes aprobó la materia. Y me dice, bueno, pasame los datos. Digo, primer parcial aprobado. Pongo aprobado. Segundo parcial aprobado. Regularidad cumplida. Y me dice, aprobó la materia. ¿Hizo una cuenta de sumar o de restar ahí? ¿Qué hizo? ¿Una división? ¿Qué hizo? Una cuenta de sumar. Un promedio. Entre aprobó, ¿dónde está el número de aprobó? Yo nunca dije, no puse la nota, no dije 7. Dije aprobó, sí, marqué un casillero. Aprobó, regular. ¿Una cuenta lógica? Una operación, sí, no es cuenta, pero es una operación lógica, una función lógica. Así que hay cosas que no son cuentas que se hacen con los datos, que son operaciones lógicas. Por ejemplo, me voy a ir de vacaciones. Sí, apruebo esta materia. Si mi primo Ernesto me presta la casa de Mar Chiquita y si el auto anda bien para esa época. O si me saco la lotería que jugué mañana. O si no estoy enfermo. Me voy a ir de vacaciones si no estoy enfermo. Porque si estoy enfermo no importa si me saqué la lotería o si Ernesto me prestó. No puedo ir porque estoy destruido en el piso. O no. O no son operaciones que no son sumas, restas. Son operaciones lógicas. Vamos a aprender también a hacer operaciones lógicas en la segunda parte de la materia. ¿Alguien quiere hablar? Porque estoy silenciando y me está volviendo de la vida Martín. Ahí está. Uy, di un clic, no sé qué hice, destruí todo. Bueno, todos me están escuchando, ¿no? Pues le di un clic a no sé qué. Bueno, así que si todo el procesamiento de datos se reduce a hacer operaciones aritméticas y operaciones lógicas, a la partecita, a la unidad central de proceso, al pedazo de la unidad central de proceso, que sabe hacer cuentas y que sabe hacer operaciones lógicas, le podría llamar unidad aritmético-lógica, ¿no? Aritmética hace aritmética y hace operaciones lógicas, de las dos. O sea que es una unidad aritmético-lógica. Eso en inglés se llama ALU. ¿Alguien escuchó la palabra ALU? ¿Nunca? Bueno. Yo escuché unidad de punto flotante. Eso también existe. La unidad de punto flotante es una ALU especializada en sacar cuentas con cierto tipo de datos. Es algo aparte, pero no por ahora ni lo nombremos. Eso es un nivel más arriba. ¿Sí? ¿Cómo dijo que es unidad aritmético-lógica, que en inglés es Arithmetic Logic Unit, ALU. Y nos aparece en el diagrama que sigue en las diapositivas. Va a haber un diagrama donde
La CPU la divido en dos partes, una ALU y otro que digo que es la unidad de control. ¿Y por qué esto? Hay un micrófono abierto. Esto imagínense que la CPU es la que hace los trabajos, ¿no? Transforma los datos, recibe datos de data y haciéndoles un trabajito los transforma en resultados. O sea, aquí hay un proceso de transformación. Hagamos una analogía. Yo soy un capataz de una obra y viene un cliente y me dice, che, Carlos, larga con la instalación eléctrica de la obra de Córdoba al 500. O sea, aprobaron el presupuesto, el arquitecto que está a cargo me dice, larga con la obra. Eso que él me está dando es una orden, una instrucción en lenguaje, en un lenguaje, no importa, alto nivel, bajo nivel, me da una instrucción. Asumamos que es una instrucción en bajo nivel, porque él, como arquitecto, tiene a alto nivel, el cliente le dijo construirme una casa. Está bien, construirme una casa, 100 metros cuadrados, eso es alto nivel. Lenguajes de alto nivel que con una instrucción, construirme una casa, se las tiene que arreglar el arquitecto, que sería un programa de alto nivel. El programa de alto nivel descompone el construirme una casa en decir, llamo a los albañiles, llamo al gasista, llamo al plomero, llamo al del parqué, al de la cerámica y al electricista. Y más cosas también. El decorador, el esto, el otro. Bueno, ahora le tocó la parte en ese programa para construir la casa, en la receta, en el algoritmo de construir la casa, le tocó llamar al electricista, entonces me mandó a mí. O sea que yo soy una instrucción de bajo nivel para él. Pero la instrucción de bajo nivel igual es una instrucción muy complicada para que la haga la ALU. Necesita algo, una parte ahí dentro de la CPU que interprete construirme una casa, que es la unidad de control, que es el encargado, el capataz, el gerente de la CPU. Dice, así construirme una casa. Entonces enseguida agarro y tengo los teléfonos de todo. Tengo cables que van para todos lados. Y le digo, che, Alberto, no construirme una casa, haceme la instalación eléctrica. Esa fue la instrucción, haceme la instalación eléctrica. Alberto, andate mañana a Paraná, no sé qué, y compra 200 metros de cable, 20 enchufes, 6 esto, un lavarropas, un esto, un el otro. Susana, sí, encárgate del pago de 3 personas, contratame a alguien temporario, hacerle el seguro de... José, mira, vos vas a dirigir un equipo, tienen que hacer esto, te mando los planos. Digo, la unidad de control, más que trabajar, coordina. Entiende la instrucción de bajo nivel en lenguaje de máquina que dice haceme la instalación eléctrica y manda distintas órdenes. Sí, Eden. Bueno, fue un accidente. Bueno, la memoria acá, la memoria va a tener los datos de entrada, va a tener los subtotales, va a tener los datos de salida, pero también tiene que tener el programa, porque como es una máquina programable en algún lado, tengo que tener la receta de cómo hacer las cosas, la implementación en algún lenguaje concreto del algoritmo. Entonces el programa va a estar en memoria. La máquina, la unidad de control, lo que va a hacer es va a ir a buscar la primera instrucción, la va a ejecutar, la va a entender primero para ejecutarla y va a decir instalación eléctrica. Entonces va con unos cables, le va a decir a la ALU, bueno, prepárate para hacer una sub. Lo que hay que hacer no es una instalación eléctrica. El programa dijo sumar 3 más 5. Entonces, lo primero que va a ir es a preparar a la unidad aritmético lógica para que haga una suma. Después va a ir a buscar, no le dijo suma 3 más 5, suma A más B, dos variables. Va a ir a buscar la variable A a memoria, que es un 3. Va a ir a buscar la variable B a memoria, que es un 5, lo va a poner en las dos entradas del ALU, le va a decir al ALU suma, toda la unidad de control. Está haciendo todo el trabajo de la CPU. De hacer una instrucción se descompone en una serie de pasitos chiquititos internos que están pasando. Y cuando tiene el resultado, le va a decir la unidad de control, bueno, guarda el resultado en la memoria y cuando le llegue el momento, va a decir, bueno, representar todos los resultados en pantalla a través del dispositivo de salida y va a seleccionar qué dispositivo de salida es el adecuado. La
pantalla para mostrar el número de la calculadora de Windows, representarlo ahí. Bueno, así que podría desdoblar la CPU en dos pedazos, unidad aritmética y unidad de control. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa. La flecha roja representa, digamos, la dirección y el control. son los cables de control, son las líneas de teléfono con la cual la unidad de control llama y recibe llamados, porque también fulano le dice, che, ya compré, o sea, entran y salen, pasa de todo. El capataz llama y recibe llamados, es lo que se llama el bus de control, el bus de control. Pero eso es el final de la materia, bus de direcciones, bus de datos, bus de control. Va a pasar mucha agua todavía. La idea es que tengan una idea general. Yo quiero llegar a un diagrama donde acá le falta una cosita más para llegar a, ya terminamos con esto. Cada vez, sí, En la flechita esa que dice abajo dice comportamiento y control. Disculpe. no, direccionamiento y control. Le dice, direccionamiento es a vos, lo tenés en las diapositivas de clase, pero bueno, está bien, tomá. Claro, está muy chiquitito para leerlo. No, debería estar en negrita para que se vea más. Falta algo más. La memoria está afuera de la CPU. Ven que acá la CPU es la parte naranja, la que procesa, y los datos están afuera, y los subtotales están afuera. Es como, imaginemos en otra metáfora, que la ALU es el que cocina. Un ayudante de cocina que hace la receta. La unidad de control es el chef, es, yo qué sé, Arguiñano, no sé, ¿quién está de moda ahora? ¿Mariátegui? Mariátegui la unidad de control. Vos le decís, haceme un budín de manzana, Mariátegui. La unidad de control, la instrucción budín de manzana, dice harina, huevos, entonces llama por teléfono con estos cablecitos y va a buscar a la memoria que como está afuera del local donde estamos preparando, imagínate que es el chino de la vuelta. Una cuadra así, media así, tengo el supermercado chino. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Atendemos, perdón si hay alguien chino, no estoy haciendo broma de nadie, simplemente quiero, nada, que no se aburran tanto. Le digo, dame huevos, me dijo la Mariátegui huevos, vuelvo con los huevos. Le digo, toma, ponelo en la batidora. La ALU es la batidora. Es el ayudante de cocina que está ahí con la batidora, que no sabe la receta. Le van diciendo, batí huevos. Bueno, acá están los huevos, los pone. Con la harina. Entonces, la harina no está ahí. Está en el chino también. La unidad de control dice, vamos al chino de nuevo. Busca el kilo de harina, se lo da a la ALU, y ahora que la ALU tiene los huevos, la ALU trabaja siempre con dos cosas para hacer una transformación. Necesita tener dos datos para sumarlos, para dividirlos, o para hacer una AND o una OR. Solo dos. Entonces, tiene huevo y harina, la unidad de control dice, batilos, se configura para hacer una suma. A, tiene el valor de B, hace la suma. Eso Mariátegui debía reservarlo. ¿Reservarlo qué quiere decir? Dejarlo para usarlo después. No tiene memoria ahí. No tiene un lugar donde almacenar el batido de huevos con harina. O sea que vuelve al chino, que es el único lugar donde tiene estantería para guardar la cosa, nuestra memoria externa, se lleva a alguien eso al chino y lo deja ahí. Y después trae coco rallado, limón, manzana. Yo que sé que lleva una tarta de manzana, no tengo la menor idea. Busca la manzana, la trae y sigue, y después va y busca y trae. Se la pasa yendo y viniendo. Y alguien dijo, che, no puedo tener Mariátegui con lo que me cobra el minuto. Cristian, por favor, Cristian. No lo puedo tener a Mariátegui esperando cada vez que van un cadete a buscar la harina, los huevos, la ralladura. No. ¿Por qué no te haces dos estantes ahí arriba del que maneja la procesadora y tenés todo lo que vas a necesitar de entrada? ¿No sería bueno tener un lugar de almacenamiento dentro de la CPU? Ahí, un estante arriba de la cocina que vos decís, primero... Sí. Disculpe que me interrumpa, ¿se refiere a la memoria? No, me refiero... todavía no entramos ni en memoria RAM, no. Tratemos de acomodar etiquetas. O sea, podría ser la memoria RAM, no es la memoria RAM. La memoria RAM no está dentro de la CPU.
Nunca está dentro de la CPU. Voy y la compro aparte. Son unas plaquitas que en una de escritorio le coloco aparte, las gamer, que me salen un montón de plata para tener más gigas de memoria RAM. No pueden estar. Sí. Podría ser la calle, no importa cómo se llame, nadie sabe que es una calle, o muy pocos saben. Sé que tengo que meter memoria acá adentro. Por lo menos un par de estantes. La calle es más que una estante. Es un cuartito en casa, en la cocina esta, ¿está bien? Un cuartito entero donde tengo una reserva de cosas para cumplir con los pedidos habituales del día. Esto no. Cristian, de nuevo. Son dos estantes donde guardar cosas. Eso se llama banco de registros. Porque son posiciones, cada posición donde guardo un dato en la memoria es un registro. Cuando tengo unos pocos registros, le digo es un banco de registros. Un banco como que son 16, 32 lugares donde guardar 32 datitos. O sea, tengo un estante chiquitito ahí arriba para guardar muy pocas cosas. Si ya tengo muchas cosas para guardar, le llamo memoria caché. Es lo mismo en naturaleza. No importa cómo se llame, lo importante es que es memoria dentro de la CPU para acelerar el proceso. Este es un diagrama arquitectónico en 6 bloques. Diagrama arquitectónico en 6 bloques. ¿Esto se puede complicar? Claro que sí. Puede ser esto y esto está simplificado. Pero es lo mismo. En definitiva, cuando yo entiendo y veo la Matrix, quizá no al final de esta materia, pero seguro al final de Orga 2, van a entender que esto es lo mismo. Pero este dibujo es el de la ALU. Esto de acá es la ALU, la unidad aritmética lógica. Esta es la que dijo el profe, la única que trabaja. Esta hace operaciones aritméticas o operaciones lógicas. Tiene dos datos, mira. Este es el cable por donde le entra un dato y este es el cable por donde le entra el otro dato. ¿Estos datos de dónde vienen? De un banco de registros. Este es el banco de registros. Ahí es la estantería donde están la harina, los huevos, el valor de A, el valor de B, el subtotal. Entonces, cuando sale el total, acá le digo por este cablecito, que es un cable rojo, le digo suma, resta, dividí. Al ALU le tengo que decir qué tiene que hacer con los dos datos. Tiene dos datos, pero no sabe qué hacer. La parte de control, el dispositivo de control, la unidad de control, es la que al entender las instrucciones que estaban en la memoria de programa, entiende la instrucción que viaja por todos estos cables y la decodifica y le dice a la unidad, a la ALU, bueno, ahora, pero además tiene muchos cables la unidad de control, controlando los tiempos. Bueno, no lo quiero que lo entiendan ahora, quiero que entiendan que en definitiva, más rebuscado o menos rebuscado, es esto. Es esto con más detalle. Sin embargo, esto se llama arquitectura porque, como en una casa, si vos en una casa pensás que tenés una cocina, un baño y un ambiente, no le llamemos dormitorio, llamémosle un salón, un lugar, un ambiente, y pasillos. Eso es todo lo que tenés. ¿Cuántas cosas podés hacer con esos elementos? ¿Podés hacer una casa de familia? Con una cocina, un baño y alguna cantidad de ambientes, o más de un baño, o más de una cocina, no es que tiene que ser uno. Pero mezclándolos, hacés una casa que tiene un propósito arquitectónico distinto a una escuela. Una escuela va a tener un baño normal, grandecito, no normal, más grande que una casa. Pueden ir varios alumnos simultáneamente al baño. Uno para hombres y otro más para mujeres, por lo menos por ahora la costumbre acá. Y va a tener una cocina chiquitita para que dos profes se hagan un cafecito, un tecito, pero no va a tener una gran cocina, una kitchen. Y va a tener un montón de salones donde no va a dormir nadie, van a ir gente, pero es igual que un dormitorio, salvo que no está equipado con una cama, que son las aulas. Ahora, ¿eso crees que sea un hospital? Vas a tener que poner los baños, no un solo baño, como gente convaleciente, digo, las mismas cosas que acabamos de ver, la misma memoria, la misma ALU, los acomodo distinto, o pedacitos de ellos, los acomodo distinto y hago distintas cosas. Micros que sirven para una tarjeta gráfica para procesar videos, micros que son para usos generales, micros que son para esto, que son para lo otro, todos tienen lo mismo adentro, lo que tienen es distinta arquitectura.
Por ejemplo, un caso simple con los mismos elementos. Vamos a usar otra analogía. Mi viejo tenía almacén. Yo soy Rodríguez, mi viejo era almacenero. ¿Qué se le va a hacer? Venía así. Yo era chico y estaba en la caja como Manolito cobrando, que esto que lo otro. Escribía el cartel Duraznos con S, lo escribía bien, o con Z, ¿cómo era? No me acuerdo. Siempre tenemos ese problema. Y nunca me entraban... ¿Qué? No, estoy embromando. Estoy embromando. Viste que generalmente no ve los carteles en la que están la falta de ortografía. Bueno, todo esto es cierto. Mi viejo puso un autoservicio que para esa época era novedoso, no había cadena de supermercado, era nuevo. Gallego, pero se le ocurrió y hizo, nada, entonces la gente venía, se servía todo, pasaba por ahí había que tenerla, y todos pasaban, caía el de la cerveza, ese don Rodríguez, le vengo a bajar el camión de cerveza, y como... No era un camión, perdón. Eran 2 cajones de cerveza. Venía el de coca y era 3 cajones de coca, 1 de leche. Todos pasaban por la misma puerta. Estaba todo bien. El cliente y los proveedores. La señora Lola que venía con la muleta, se echaba un costado con el andador, pasaba el cajón de coca y salía. No había demora. Pero fue creciendo y un buen día se encontró con que tenía cola de gente para comprar fiambre porque tenía muy bien fiambre y había mucha gente queriendo pasar por la puerta de clientes. Pero también vendía mucha cerveza y ya no caían 2 cajones, caía el camión entero y iban a estar descargándolo 3 horas. Y mi viejo dice, por esta misma puerta, no pueden estar pasando los dos, no pueden estar los proveedores molestando a los clientes. Digo, le hago una puerta atrás y le hago la puerta de proveedores. ¿Hice un cambio en la arquitectura o no? Pero, ¿qué cambió? Una pequeña sutileza. Que hubo un duplicado de algo. Hice 2 puertas y puse 2 caminos de acceso. Uno para proveedor y otro para cliente. Ahora los clientes no se ven molestos cuando se pueden pasar todo el día descargando cosas. Y ahí después lo copió Coto, lo copiaron todo lo demás y ahora tiene una puerta de acceso gracias a que nos copiaron a nosotros, pues no registramos el proyecto. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la materia? Bueno, las primeras computadoras tenían una arquitectura donde esto es el mismo diagrama de recién dibujado distinto. Esta es la CPU, la unidad central de proceso. ¿Está bien? Y afuera, lo único que hay de ella es los dispositivos de entrada y de salida. ¿Se acuerdan que eran 2 bloques? Acá lo dibujé todo junto, como un único bloque que se encarga de comunicarse con el exterior. Es como el ministerio de, no sé, yo qué sé, ¿no? Había algo que era que cumplía las 2 funciones, del interior y del exterior al mismo tiempo. Digo, por acá entran los datos y por acá salen los datos. Es el mismo, estos 2 bloques de acá, juntos en esta cajita. Y la memoria, que acá la dibujé como una memoria externa, única, acá la dividí en memoria de programas y memoria de datos. Memoria de programas y memoria de datos. En la misma memoria yo le dije que estaban los datos de entrada, los datos de salida y que también estaba guardado el programa para poder cambiarlo el día de mañana. Porque si yo le cargo un programa me lo tiene que memorizar, pero en algún momento lo puedo borrar, instalar otro nuevo, agregar. Tiene que estar en memoria. No importa cómo se llame. Así que cuando por este caminito, estos son los bases que hablábamos recién, el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control, no importa muy bien cómo, pero por el bus de datos viajan tanto las instrucciones del programa, cuando la CPU dice, ¿cuál es la nueva instrucción que tengo que hacer? Le pregunta Mariátegui al arquitecto, dice al arquitecto, ¿y ahora quién viene? El electricista, ¿y ahora quién viene? El carpintero. Bueno. Esas instrucciones que vienen por acá pasan por esta puertita y entran a la CPU, por el bus de datos. Pero por ahí mismo, capaz que la CPU está procesando la instrucción anterior y está pidiendo por ese mismo cable que entre el dato para hacer la suma de recién. O está mandando el resultado para que se guarde en la memoria esta de recién. O sea que por la misma puerta del almacén están pasando los proveedores, que son las instrucciones del programa, y los datos, que son los clientes. Por decir algo, no es que los datos sean clientes, cualquiera es cualquiera.
Dos cosas distintas pasan por el mismo lado. Cuando son poquitos, y esto va todo lento, en las primeras computadoras, en la época donde empezó toda la computación, iban todas por los mismos cables, todos tranquilos, sobraba el tiempo. Cuando cada vez se quiso hacer más rápido, más rápido, más rápido, vamos camino a la inteligencia artificial, más rápido, alguien dijo no, se están congestionando hay un cuello de botella acá. Y dijeron, ¿y qué hacemos? Y me llamaron a mí, y yo les dije, todo mentira obviamente, se les ocurrió, dice, ¿qué pasa si hacemos una puerta para proveedores? Entonces tenemos dos memorias externas, una memoria externa para datos y una memoria externa para programas. Entonces, las puertas de entrada a la CPU, cuando quiere buscar una instrucción, la unidad de control le pide por el bus de control a esto, dice, mándame la próxima instrucción, que era cortar la manzana en fetas. Bien, trae la instrucción, cortar manzanas. Entonces, pide acá la manzana, venga la manzana 1 y pasa por esta otra puerta, venga la manzana 2. Y es más, ya les puede estar preguntando a la memoria de programa cuál es la próxima instrucción y ganando tiempo. Dos puertas separadas. ¿Qué hice? Un cambio en la arquitectura. La memoria de programa es la misma que antes. La memoria de datos es la misma que antes. Los dispositivos de entrada y salida. La CPU es la misma. No, la CPU cambió un poquitito. Antes la de von Neumann, se llamaba von Neumann, tenía solo una entrada para los bases de datos, de dirección y de control, y ahora tiene dos puertas por separadas. Haciendo un pequeño cambio, cambié cómo funciona eso radicalmente. Fíjense por qué nuestra materia se llama arquitectura, se llama organización, pero organización tomémoslo como que dice arquitectura. Son dos cosas muy sutiles, son las dos caras de la misma moneda. Arquitectura y organización van... es muy difícil decirle cuál es la diferencia, nos va a llevar una materia entera decir cuál es la diferencia. O sea que hoy, ¿por qué nuestra materia se llama esto? Porque enseña cómo están relacionadas las distintas partes de la computadora para dar un cierto resultado, para que eso trabaje, con estos diagramas arquitectónicos. Pero para entender cómo funciona de verdad, tenemos que entender cómo son los datos representados en binario. Tenemos que entender cómo representar las instrucciones en binario. Tenemos que entender más o menos cómo es una unidad aritmético-lógica, cómo se hacen las operaciones lógicas dentro de la unidad aritmético-lógica, cómo se hacen las sumas en binario. ¿Cómo suma en binario? Porque si suma en binario, le va a dar un resultado en binario que después puede traducir al decimal y mostrarle, da lo mismo sumar en binario que en decimal. Todo eso es el objetivo ambiciosísimo de la materia. Yo estoy muy preocupado, son las 9:22 solamente. Me tengo que haber olvidado de dar, no puede ser que no me está sobrando, soy yo que me debo haber olvidado de dar. Esperen que me vamos para atrás. Ah, claro, no di la diferencia entre digital y analógico y no di diferencia de inmunidad al ruido, creo. ¿Hablamos de ruido o de inmunidad? No, bien. Pero hablamos de esto que es muy importante. Esto es lo más hacia abajo que vamos a llegar empezando desde arriba. Empezamos. ¿Cuál es el objetivo de la materia? Y dijimos que tiene que ver con entender la arquitectura de una computadora. Y acá vemos que la arquitectura es cómo están conectadas ciertas unidades funcionales, el baño, la cocina, el dormitorio, con qué pasillos las uno para que esa computadora tenga un comportamiento u otro mejor que lo haga cada vez ser más rápida. Quizá si esto fuera una placa de video, no uso ni von Neumann ni uso Harvard, ninguna de estas dos arquitecturas iniciales, sino usa otra completamente distinta que es más apta, que no vamos a ver acá porque eso es para ingenieros de electrónicos, gente muy especializada, ¿no? Nos quedamos con esto. Vamos, como para impresionarlos, les muestro la arquitectura real de un 8085, un microprocesador famoso de Intel, muy viejo. De la familia de acá derivan ahora el i7, el i5, el Pentium, todos tuvieron como tatarabuelo a este microprocesador. Y si bien veo un diagrama en bloques con muchos cuadraditos y muchas flechas, siempre tengo una unidad aritmético-lógica que tiene dos entradas, que tiene una salida, que tiene una unidad de control, que es esta caja de acá abajo, que tiene un banco de registros, que es esto de acá,
que tiene lugares para que esos datos vayan de un lado al otro, pasen del banco de registro al ALU, del ALU al banco de registro, hagan todos los caminos que tienen que hacer. Tengo que pavimentarle entre la comisaría, entre el supermercado y mi casa, hago asfalto para que lleguen rápido los caminos. Bueno, le pongo semáforos para que a veces pasen uno, a veces pasen otros que vienen de otro lado. Todo un lío, pero en definitiva van a entender si se cumplen los objetivos de qué la va esto. Los que sobrevivan lo van a entender. Una idea, así como para decir, a la pucha, me falta, pero qué interesante, ¿eh? Bueno, nos queda algo que no es poco. ¿Por qué es binaria la computadora? Acá en esta diapositiva muestro algo analógico. No es que todo lo analógico sea una señal senoidal. Esa forma de onda, esa función que está graficada ahí, eso es una gráfica con respecto al tiempo. De una señal cuya amplitud cambia en función del tiempo representando un seno. ¿Está bien? Es cíclico. Cada tanto, cada 360 grados, el seno vuelve a dar lo mismo. O sea, cada cierto tiempo gira la vueltita del reloj y el seno vuelve a dar lo mismo. Lo que importa no es que no tiene que ser analogía, puede tener cualquier formato, puede ser un garabato así, subiendo, bajando, que no se repita jamás. Es analógica porque si yo agarro dos valores cualquiera, ¿está bien? Y digo, entre este valor de acá y este valor de acá, ¿cuántos valores intermedios hay en altura? Entre esos dos puntos. Infinitos. Y si yo los acerco y agarro dos más cerquita, entre este y este, entre esos dos, y borro la anterior, ¿cuánto hay entre los dos que están más cerca? Infinitos, siempre hay infinitos. Entre dos valores cualesquiera, no importa qué cerca están, siempre hay infinitos valores. Eso es analógico. Si yo a esta función digo, entre este valor y este valor, ¿cuántos valores hay intermedios? Hagan de cuenta que los trazos verticales no existen, no están. Solo hay pedazos. Cero. Ningún valor intermedio, no hay ninguno. Cuando solo tengo dos valores extremos y no hay ningún valor intermedio, eso no solo es digital, sino que es binario. Quiere decir que de todos los digitales es el que menos valores tiene. Menos de 2 no puedo. Uno solo, no hay información en uno solo. Si un semáforo siempre está en rojo, no hay información. Está descompuesto. El semáforo tiene que tener verde y rojo para que tenga información. Paso o no paso. ¿Está? La alternancia de esos dos valores es la que tiene información. El binario es el mínimo sistema para contener información. Si yo, en vez de dos valores, tuviera varios valores intermedios, que estoy buscando el dibujito acá, ¿dónde está? Dibujito. Siempre las diapositivas se esconden, tienen la propiedad, acá, este de antes. Acá, digo, entre este valor de acá y este valor de acá, ¿cuántos valores intermedios hay? Posibles, no en este dibujo en particular, sino ¿cuántos valores, cuántas son infinitos? ¿Hay infinitos valores intermedios? No. No, son unos pocos. Puede ser ninguno o pueden ser unos pocos. Mientras que no haya infinito, es digital. ¿Cuántos hay? Bueno, está el 0,8, entre el 1 y el 0,4 está el 0,8 y está el 0,6. Tengo dos valores intermedios entre esos dos. Y si me acerco más entre dos valores, y bueno, entre el 0,6 y el 1 solo está el 0,8. Y entre el 0,8 y el 1, ¿cuántos valores hay? Ninguno. Depende de qué valores tome, hay una cantidad o de ninguno o de unos pocos. Una cantidad finita de valores. Eso es digital. Si el total de valores posibles de la señal es más de 2, es multinivel. Por ejemplo, exprese su grado de satisfacción del 0 al 10 con esta clase. Bueno, eso es digital y es multinivel. Una perilla de un selector de canales viejo, de esos de válvulas que tenía la abuela, lo vi en una casa de antigüedades, en un remate. Track. Canal 2, canal 3, 4, 5, no había nada. Hasta que llegaba al 7 no había nada. 7, track 8, track 9. Entre el canal 7 y el 8, ¿la perilla se podía quedar en el medio? No. Había No.
transmisiones en el canal 6,5? No. No, La perilla, no el televisor, la perilla, ¿es digital o es analógica? digital, Bueno, digital. el control de volumen de ese televisor, que era suavecito, si estaba bien lubricado con un lubricante de contacto, no se trababa, no nada. Me decían, baja un poquito. Yo podía ir y bajar casi nada. Sí, podía. Y entre lo que estaba antes y ese casi nada, habría muchos valores intermedios, había una cantidad infinita de valores intermedios, aunque mi mano no tuviera la precisión con ese tamaño de perilla. Pero si yo hacía una perilla grande, era más fácil controlar la mitad de lo que lo moví recién, o la cuarta parte de lo que moví recién. A perilla más grande, más precisión. Digo, en un potenciómetro de volumen tradicional, viejo, había infinitos valores entre dos cualesquiera, o sea que eso era analógico. Entender el concepto ese, que es digital, que es analógico, que es digital binario y que es digital multinivel. Y ahora, ¿por qué las computadoras son digital binaria? Por muchas razones. Una es por la inmunidad al ruido. Las computadoras adentro, con voltajes, con niveles de tensión, representan estos datos, estos valores digitales. Supone que yo tengo una computadora que tuviera, como en este dibujo de acá, un total de 6 niveles. ¿Está bien? Es una computadora que no es binaria, es hexanaria. Tiene 6 niveles internos de tensión para representar 6 datos distintos. Y viene alguien con una aspiradora limpiando acá el pasillo, y vieron las aspiradoras que tienen los motores que hacen chispa y la radio a veces hace ru, 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 o se prende el ascensor. No tengo un ascensor, pero vieron a veces cuando se prende una bomba que la luz se apaga un segundito, que hace un pantallazo. Bueno, esos son pulsos electromagnéticos. O tenemos una tormenta solar, bruta tormenta solar, una llamarada que llega a la Tierra y me genera un pulso electromagnético. Y los pulsos electromagnéticos son ondas que se captan, todo es una antena, cualquier cablecito de una computadora es una antena, o sea que, y tienen una forma así, se llaman ruido. Cuando una señal no tiene información, sino que está yendo y subiendo y bajando aleatoriamente, se llama ruido. Cuando la señal tiene valores controlados, entonces tiene información. La señal puede ser música, puede ser los datos de una computadora, de un cable, lo que sea. Bueno, este ruido que me lo produjo la tormenta cósmica, la mancha solar, que me lo produjo el aire acondicionado, que lo produjo el vecino, que tiene una estación clandestina de FM, desparrama, y entonces yo escucho la misma FM con la misma música de cumbia, sintonice lo que sintonice, yo escucho FM porque genera un ruido que entra por todos lados y mi radio solo sintoniza lo que transmite el de al lado. Bueno, este ruido se mete a la computadora. ¿Y qué pasa con una computadora cuando este 0,8 se le mete un ruidito que tiene un valor de más o menos 0,2? O sea, tenía que tener en un momento dado un valor de 0,8. Esperen que no sé cómo borrar esto. Abrir el menú. ¿Dónde se abría el menú? La barra de... Ay, no me acuerdo. Para borrar las intervenciones, alguien que me ayude. PowerPoint, diseño, plumas. Ya está, ya me acordé. ¿Control Z? No. Ah, ok. No, controlar Lilín, no me digan, no me quieren resetear, Quiero llamar a... F4, ah. no, bueno. ¿Qué pasa si a estos niveles que tienen información yo le sumo un ruidito como este acá y me queda esto de acá? ¿Ven que ese ruidito tiene una cierta amplitud máxima? ¿Está bien? Si la aspiradora está más lejos, más chiquitito es el ruidito. Si la mancha solar es más chica, más bajo es el ruidito, menos me afecta. Pongamos que el ruido que viene tiene esta amplitud. Lo sumo con estas señales y me queda esto de acá al lado. Entonces, esto que era 1, no es siempre 1. A veces es 1,2 y a veces llega hasta este pico de acá abajo, esta puntita, está en 0,5. O sea que
Por momentos, el que esté escuchando esa señal va a decir, hay un 1, hay un 1, hay un 1. No, hay un 1,2. Bueno, 1,2 no existe, le dice el otro transistor de al lado. Le dice, tiene que ser un 1. Bueno, sí. Sigue habiendo un 1, sigue habiendo un 1. Y ahora hay 0,8, ahora hay 0,6. Porque tiene un 0,6. Y 0,6 es un valor posible para ese cable. Y 0,8 también es un valor posible para ese cable. Entonces él cree que tiene un 0,6 o un 0,8, pero la transmisión era de un 1. Tenía que durar todo este tiempo el 1. Y sin embargo, ¿qué pasó? El ruido hizo que se perdiera el mensaje. A veces hay niveles de ruido. Si estamos hablando nosotros y hay uno solo con el micrófono abierto, hay un nivel de ruido bajo. Escucho un cuchicheo, a veces sí, la puerta, un perrito, wow, wow. Hay niveles de ruido que son aceptables, que son tan chicos que no hacen que ustedes no me entiendan. No se produce un error de comunicación. Pero si el ruido empieza a aumentar y se hace comparable con las diferencias entre los saltos que hay en un sistema multinivel, si el salto es de 0,2 entre dos valores contiguos, 0,2, 0,2, y el ruido es tan grande que hace que de pronto este 1 se me transforme en un 0,8, la máquina va a entender que eso no es un 1, que es un 0,8, así que cometí un error. Un dato va a haber cambiado. Ese valor 1 representaba parte de un dato. Ese dato ahora, ese pedacito va a ser un 0,8. O sea que la máquina se va a creer que tiene otro valor. Va a dar un resultado equívoco. O peor, si es una instrucción guardada en ese sistema multinivel, va a ejecutar otra instrucción distinta. Va a decir, vos le dijiste, corre. La instrucción era correr. Y como había ruido de fondo, escuché come. Y se pone a comer. No, corre. Digo, la computadora hace más de 1.000.000 de instrucciones por segundo. Con que se equivoque una vez cada 1.000.000 de veces. Una vez ya no anda nunca. Porque todos los segundos estaría así, petrificada con una pantalla azul. O sea que ¿cuánto es aceptable que se equivoque una computadora? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cada cuánto puede malinterpretar un dato por otro? Nunca. Yo la mía la puedo tener meses prendida. Hay data center donde las computadoras están años prendidas. Nunca. No puede. Sin embargo, sí hay ruidos. No lo saben, pero hay rayos cósmicos con tanta energía que las computadoras de los aviones las marean. Hay aviones que han perdido posición y caído en picada de golpe por un rayo cósmico que hizo que se interpretara un 0 como un 1. Así que los aviones que hicieron tienen 3 computadoras. Entonces, si las 3 se equivocan, cagó el avión, se fue a la mierda. Pero como nunca el rayo cósmico le pega a la 3, le pega a una. Entonces dicen Minority Report, era la película. Dice, 2 dicen blanco, la otra dice negro, la mayoría tiene la razón. Esto es así en todos los centros de cómputo de cosas críticas que controlan un misil nuclear o una nave espacial o algo por el estilo, está por triplicado o más para evitar esto del ruido, porque a pesar de que parezca que nunca, esto es como el COVID. Vos te das una vacuna, 2 vacunas, jamás te va a agarrar el COVID. Vos decís que jamás un ruido te va a afectar porque tengas una buena inmunidad al ruido. No. Tal día te vino tal variante, vos estabas medio inmunodeprimido y te tumbó. Lo que es menos probable. La vacuna aumenta tu inmunidad al COVID. Acá, que haya solo 2 niveles en vez de 6, aumenta la inmunidad. Porque acá se banca un ruido re grande. Mirá el ruido que se banca. Todo este ruido, todo lo que esté de 0,5 para arriba, el que escucha va a decir es un 1. Puede haber un 0,6. Hay un 0,6 en ese cable por un momento, acá abajo. El ruido hizo que en este momento la señal valga 0,6. Y el que escucha dice 0,6, no es válido. No hay 0,6. Es un sistema binario. O es 1 o es 0. 0,6 lo redondeo a 1. Lo que está de 0,5 para arriba es un 1. Y lo que está de 0,49 para abajo es un 0. Como con las notas de ustedes en el Siu Guaraní. En el Siu Guaraní, si yo hago
una evaluación y después de promediar todo eso, te puede dar que tenés un 3,76 de nota. Pero en el sistema el 3,76 no entra. O tenés 3 o tenés 4. O sea que 76 está más de 3,5 para arriba, te redondeo a 4. Tenés 3,49, error, te tiro para abajo. Siempre que hay un redondeo estoy cometiendo un error. El error tiene que ser, a veces es a favor de uno, a veces es el otro. Tiene que ser aceptable, lo que tiene que ser aceptable. Donde no hay error aceptable, tengo que extremar las precauciones. ¿Qué permite el binario? La mayor inmunidad al ruido. ¿Por qué? Porque los dos niveles son separados. Imaginad que tengo que comunicarme con un cartel. Tengo así, un cartel a 100 metros. A 100 metros hay alguien, yo estoy en un barco, el otro está en otro barco y yo le pongo negro. Y el otro mira y ve negro, ve una hoja negra, le pongo blanco y ve una hoja blanca. Y así me voy comunicando. Ahora empieza a haber niebla. El otro ve medio mal, el ruido es la niebla. Empieza, pero se sigue distinguiendo. Hasta que un negro se pueda confundir con un blanco, no hablo en la vida, no estoy siendo racista, estoy hablando acá. Digo, tiene que haber mucha niebla para que no se vea la diferencia. Así que tener dos niveles tiene una bastante buena inmunidad al ruido. Obviamente, cuando esté muy neblinoso, muy oscuro, y no se va a ver ni miércoles, y bueno, nada es perfecto, pero es mejor. Ahora, si yo quiero decir, en vez de tener un sistema binario blanco-negro, tengo 10 carteles distintos. Gris al 100%, o sea, negro. Blanco, 10% de blanco y 90 de negro, 20, o sea, si yo los veo cerca y me los presentan así y yo tengo el ojo entrenado, yo puedo decir esto es un gris a un 40, esto es un gris a un 50. Aunque usted diga no se puede, sí se puede. Si estás entrenado, vos mirás y hay gente que distingue los colores Pantone y dice este es un Pantone 3127, que es mucho más que 10 niveles la bandeja de Pantone. Bueno, digo, alguien entrenado te distingue el nivel de gris que hay. Pero te llevo estas hojas a 100 metros y le digo, decime qué nivel de gris hay. Negro no es, blanco no es, está por el gris, pero no sé cuál es. Digo, cuanto más niveles tengo, menos inmunidad al ruido tengo. Quizá un día muy luminoso, yo puedo ver a cierta distancia, pero si no viene, empieza a haber una neblina o a oscurecer, ya no veo nada. Las computadoras actuales son binarias porque el binario es el sistema digital que más inmunidad al ruido tiene. ¿Pero por qué tienen que ser digitales? Porque no hay más remedio, además. Pues vos me decís, ¿por qué no son analógicas? Hubo una época donde eran analógicas. Hubo computadoras analógicas. Hoy hay computadoras analógicas también para ciertos usos muy específicos. Quiere decir que trabajan con infinitos valores. Pero esos infinitos valores le pones un ruido y no tenés la menor idea qué es, porque como todos los valores son posibles, ¿está bien? Todos son posibles. El ruido, sumado a la señal inicial, va a dar otro valor también posible. Entonces no hay forma de saber qué es verdad y qué es mentira. Acá yo puedo volver a reconstruir si es 0 o es 1, después de 1000 metros de cable, mirando todo lo que es 0,5 para arriba es un 1, menos de 0,5 es todo un 0 y ya está. Puedo reconstruir señales en largos tramos con repetidoras digitales. Por eso están las repetidoras de Wi-Fi y todo eso se basan en ese sistema. A medida que me alejo del Wi-Fi, la señal cada vez se sabe menos que miércoles es, empieza a fallar, a pedir retransmisión, anda todo más lento, pero una repetidora reconstruye lo que era y vuelve a transmitir con plena señal como si no hubiera habido distancia, si está bien, a una distancia adecuada. Bueno, hay otra razón más, la última, ya se está terminando casi la clase, nos sobró tiempo, algo está mal. Bueno, es que la conveniencia de que sea binario es porque es muy fácil construir dispositivos que se manejen con binario. La llave con la que prendo la luz de la habitación, la prendo y la apago, ¿es analógica, es digital multinivel o es binaria? ¿Qué es? Digital binaria. Todos coinciden que la llave de prender la luz, la prendo, la apago, dos valores. ¿Está bien? Binaria. Por lo tanto, digital. Eso se llama un dispositivo de conmutación, porque conmuta prendido, apagado,
O sea, que después de la luz puedo tener, si hay tensión, cuando está prendida, hay un 1, y si está apagado, en el cable que sale del interruptor hay un 0. Con un interruptor yo podría controlar que un cable tenga un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, ir prendiendo y apagando la luz, ir codificando una especie de código Morse para que me entienda alguien más lejos, entendiendo los 1 y 0 que le voy mandando en el tiempo. Bueno, resulta que este es el mecanismo con el que trabaja una computadora. La computadora trabaja poniendo en los mismos cables. En este momento tiene este dato y este dato es 11001. Está durante un ratito, está ese dato como si fuera un subtítulo. Pero al rato el subtítulo cambia. Cuando sabe que ya tuvo tiempo de leer aquel que estaba destinado el dato, en los mismos cables viene el dato siguiente o la instrucción siguiente. Cambia. 0010 y después otra 1010. Así en los mismos cables van cambiando todo el tiempo los valores que hay. Esos valores los pueden poner interruptores que conecten esos cables a 5 volt o desconecten. Los conectan, los desconectan. La cosa es que las computadoras que nosotros conocemos, el primer antecedente de computadora, como lo conocemos, es esta de acá, la Z3. La Z3 estaba hecho con interruptores. Interruptores controlados no por dedos, interruptores controlados por otras señales eléctricas. Así que esos interruptores controlados por otras señales eléctricas se llaman relés. Un relé es algo, esto en una época era animado, después no sé qué pasó, no se animó nunca más. Le agarró el miedo y no se animó. Bueno, un relé acá está representado en dos estados. En uno está desenergizado, el de la izquierda, y el de la derecha está energizado. El relé es una bobinita, un cablecito de cobre enroscado en un rollito como de hilo de coser, ¿está bien? Hay una ley que dice que cuando circula corriente por un cable de cobre se genera un campo magnético. O sea que cuando yo le aplico entre estos dos bornes, entre acá y acá, la tensión de una pila, ¿está bien? Pongo una pila, esto es la representación de una pila. No me está saliendo muy bien con el mouse, pero bueno, esto es una pila. Y pongo un interruptor, esta es la representación de un interruptor. Cuando el interruptor se cierra, cuando esta flechita la bajo y toca el puntito, los cables tienen continuidad y toda la tensión de la pila se le aplica a la bobina. La bobina se transforma en un electroimán. El electroimán atrae cualquier cosa metálica que tenga cerca. Como arriba tiene esa chapita en forma de L y la chapita tiene acá un eje en el ángulo que no se ve, acá, ¿dónde está el puntero que no lo veo? Acá hay un eje que no estamos viendo. Un eje que hace que pueda bascular la chapita ahí. Cuando el electroimán se activa, ¡puc! Baja. Hace tac y bajó. Al bajar este pedazo, este otro pedazo, como es una L, se mueve hacia la derecha. Al moverse hacia la derecha, empuja con este palito que está unido a este contacto central, empuja este contacto central, que es una laminita de cobre, y lo separa. Acá, este está unido con este como si fuera un interruptor. Es un interruptor que está unido, está cerrado. Quiere decir que hay continuidad. Si pusiera una corriente por acá, la corriente saldría por acá. Mientras no energice la bobina. Cuando energizo la bobina y esto baja, esto empujó este contacto flexible y el contacto flexible se separó del primer contacto y se juntó al segundo. Así que ahora el interruptor que está cerrado es este. Y este otro, el que estaba cerrado antes, está abierto. El que está abierto pasa a estar cerrado y el cerrado abierto. Esto es un mecanismo de conmutación que permitía, conectando de distintas formas estos relés, no les voy a explicar cómo, pero supone que esto es una llave de paso. A ver, sí les voy a explicar cómo. No vean más relés, no vean más relés. Vean que esto es un caño de agua que viene desde un tanque de agua. Acá hay un tanque de agua grandísimo con 100.000 litros, o sea que hay agua para que salga por este cañito finito durante los próximos 300 años, y acá pongo una canillita, no una canillita, un pico que siempre está abierto, que cae en un tanque acá.
Si no hay nada en el caño, acá va a estar saliendo agua siempre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Siempre voy a tener un chorrito de agua porque no hay nada. Ahora le pongo una llave de paso acá, en el medio. Le pongo una llave de paso que son una llave de paso en esclusa especiales que de golpe hiciste así y cerró. No pasa más agua. Si yo cerré esta llave, ahora acá tengo un 1 o tengo un 0. ¿Tengo agua o no tengo agua a la salida? 0. No tengo más agua. 0 agua. Cuando hay agua podemos decir que es un 1. Cuando no hay agua, en esta analogía acuática, una computadora con agua en vez de con electricidad. Bueno, si yo acá pongo otra llave más en el camino, ¿está bien? Está abierta la primera y está abierta la segunda. ¿Qué tengo a la salida? ¿Tengo agua o no tengo agua? Las dos llaves están abiertas. Tengo agua. Tengo agua, o sea que tengo un 1. O sea que si esto está abierto y abierto es un 1, y esto es abierto y abierto es un 1, a la salida tengo agua. Si cualquiera de las dos llaves se cierra, o sea, le pongo un 0 a cualquier llave, en vez de un 1, pongo un 0 en esta y la cierro. ¿Hay agua a la salida o no? No. 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 Con que una de las dos, como están en serie, con que una de las dos esté cortada, perdí. Entonces, esto es una compuerta AND, es algo que está haciendo la operación lógica ahí. Estoy haciendo lógica con dos llaves. Solo si las dos están abiertas tengo agua. Si cualquiera de las dos está cerrada o si las dos están cerradas no tengo agua. Eso sí, tiene que estar abierta la primera y la segunda. Para que me vaya de vacaciones, para que entregue la mercadería al cliente, tiene que estar el remito y no me tiene que deber plata. O no me tiene que deber plata y si pongo muchos interruptores son muchos y muchas condiciones que pongo para que salga agua. Para que tengan una microidea de cómo con interruptores se pueden hacer funciones lógicas, la parte lógica de la ALU. Y resulta que haciendo la parte lógica puedo simular la parte matemática. Eso nos va a llevar media materia o 3/4 de materia, pero créanme que con interruptores se hizo. ¿Por qué esta computadora duró lo que... Hay muchas imágenes de algo que dura poco, son todas medio groseras. ¿Por qué no duró nada? Porque hacía un ruido bárbaro. Era una habitación llena de relé. Hay un video, miren el video de la clase. Vamos a verlo. No ver el video porque no tenemos tiempo. Pero vamos a ver qué está para que ustedes se... Computadora electromecánica Z3. Es una reconstrucción hecha en un museo que anda, o sea, está andando perfectamente como fue una computadora que existió por 1940 y pico. No duró mucho tiempo esta tecnología porque enseguida le salió un competidor que la desbancó. Algo que era otro dispositivo de conmutación que cortaba la luz como si fuera un relé, la cortaba, actuaba como si fuera un relé, pero era mucho más rápido, mucho más rápido, que se llamaba válvula de vacío. Así que cuando encontraron un sustituto dijeron, che, vos haces lo mismo que hacía el relé. La válvula dijo, sí, y lo hago mucho más rápido. Vení vos. Y echaron al otro la miércoles. Y bueno, el relé se quedó trabajando en otro tipo de tareas, pero no volvió a hacer tareas dentro de una computadora nunca más. Vinieron las válvulas, se usaron computadoras con válvulas de vacío que, sin explicarle cómo, créanme, hacían el mismo trabajo que un relé, de que con una patita controlaba si entre otras dos patitas circulaba corriente o no. Un dispositivo de conmutación. El relé hizo las primeras computadoras, las que descriptaron el algoritmo de los nazis, la que esto, la que el otro, acá, allá, y después vino alguien que inventó el transistor y dijo, mira, con esta porquería que no tiene filamento, la válvula tenía como el filamento de una lamparita incandescente, se quemaban. Una computadora con 1000 válvulas, de tanto en tanto se le quemaba uno, cada 6-7 horas tenía que ir un técnico a cambiar la válvula, se volvían locos. Sacar una cuenta le llevaba 3 días porque se rompía cada 2x3. Cuando vino el transistor que dice, esto no calienta, no tiene filamento, y vos estás seguro que siendo tan chiquitito haces el mismo trabajo que la válvula y que el relé, y el transistor le dijo, y vas a ver, y mejor, ni me caliento por hacer ese trabajo.
Y lo hago más rápido todavía que la válvula. Arriba, las computadoras con transistores. Y después alguien dijo, che, a mí se me ocurrió que yo puedo poner estos transistores, puedo poner 200 en este circuito integrado y con unas patitas ya los conecto entre ellos para que hagan una función lógica espectacular. O sea, los conecto en una forma adecuada, ¿no? De cualquier forma, para que tengan, entre todos, hagan un trabajo específico. Y bueno, vinieron los integrados, más chicos se hicieron las computadoras, más transistores le pude poner una computadora, más poder de cómputo tuvo. Y después vinieron estos integrados de alta escala de integración, Very Large Scale Integration, integración de larga escala, que son como son los micros actuales. Algunos son para soldar, otros son para zócalo, pero tienen decenas de millones. En el medio hubo un científico que se llamó, bueno, acá tenemos ejemplo de cómo era una computadora en la época de las válvulas. O sea, eran todos esos, eran válvula, 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 y estas cintas de acá con papel eran las entradas de datos. Los datos de entrada no se entraban desde un teclado, se entraban como perforaciones 0 y 1 en una cinta de papel. Una idea que había venido de un francés de un siglo anterior que usaba para hacer los tejidos, automatizar tejidos. ¿Saben cómo es un telar? Hay hilos así verticales y uno le va acomodando en zigzag un hilo horizontal y deja que se vea en algunos lados. Si el hilo horizontal tiene color, lo oculta en algunos lados para que no se vea ese color y en otros lo deja a la vista para que se vea ese color. Regulando en qué partes el hilo está arriba y en qué partes está abajo, los distintos hilos de colores que voy poniendo, voy haciendo patrones, guardas y figuras así. Eso se hacía a mano. Alguien a mano iba con una agujita pasando el hilito uno por uno, a hacer una tela con telar. Se salió una fortuna y llevó un montón de trabajo. Se empezó a automatizar, a industrializar. Empezaron los telares industriales, pero haciendo telas todas del mismo color. Yo qué sé, para un traje, todo azul. Le ponía el hilo 1, 1, 1, 1, y salían los metros de tela. Cuando quisieron hacer con guardas y con cosas, Jacquard dijo, esto pone a una persona a hacer esto, se hace, pero es una locura, lleva mucho. ¿Qué pasa si hago un sistema mecánico automático que lea donde hay agujeritos en una tarjeta, esta línea de hilo, donde en la línea de la tarjeta que representa esta línea de hilo haya un agujerito, el hilo está atrás, donde no haya un agujerito, el hilo está adelante? Hizo una tarjeta perforada para codificar la información de esta línea del tejido, de la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Cada línea de agujeritos en la tarjeta de él, que era larga, era como iba una línea distinta del decorado, que combinándolo daban un patrón de un dibujito que era muy bonito, siempre simétrico, no se repetía. Eso fue la primera tarjeta perforada del mundo. Esto se usó durante años. Yo era chico y había en la UTN una carrera de perfoverificador, que si hubieran estudiado perfoverificador, les hubiera durado 3 meses la carrera, porque después no se usó nunca más, ni como antigüedad para un museo, nada, nada. Se murieron los perfoverificadores. Bueno, la cosa es que después cuando vinieron los transistores, esta computadora está llena de transistores, tenía miles, decenas de miles de veces el poder de cómputo de la anterior, porque ahí entraban, y cuando hicieron la de integrados, esta era 1000 veces más grande que, 1000 veces más chica en tamaño, pero 1000 veces más grande en cómputo que esta. Y hoy tenemos esto, que parece grandísimo porque es decenas de miles de millones. Esto es un centro de cómputo entero. Quizá acá se esté corriendo ChatGPT, por ejemplo. Hubo un científico, un tal Moore, que murió la semana pasada, o esta, a los 95 años, que encontró una ley experimental que dice la cantidad de transistores que se usan en una computadora promedio se duplica cada 18 meses. Esto no es que tenga que ser así, no es como la ley de la gravedad dice que dos cuerpos se atraen, eso es una ley física. Esto dio la casualidad que fue así, podría haber sido de cualquier forma y dio la casualidad que es así. Si la primera computadora tenía 200 relés, a los 18 meses, 200 dispositivos de conmutación, en ese caso implementados con relé, a los 18 meses, la computadora típica en ese momento tenía el doble de válvulas, 400 válvulas. 18 meses después, seguíamos con válvulas, tenía
300, ya me perdí cuánto iba, el doble de lo anterior. Y 18 meses después, todavía con válvula, el doble, y así una curva exponencial. Eso sí, hasta el día de la fecha, pero se cree que ya se está acabando, porque eso se basó en cada vez hacer los transistores más chiquititos. Y ya no hay forma de hacerlos más chiquititos. Los transistores tienen unos pocos átomos, tienen millonésimas de milímetro. Así que son tan chiquititos que ya pusiste 3 átomos, hiciste un transistor. ¿Qué lo vas a achicar? Un solo átomo no puede hacer nada, no tiene la capacidad. Bueno, la ley de Moore se estaría agotando, pero sepan que existió y que, digamos, por el 2010, una computadora, la que siguió al Pentium, ya un i3, estaba en los 1000 millones de transistores adentro. O sea, 1000 millones de válvulas hubieran sido en la ciudad de Buenos Aires entera de válvulas, con Atucha conectado exclusivamente para alimentar esa computadora. Imposible. Nos quedó decir, pero ya tenemos el último minuto, que las computadoras son... Existe la voluntad de una computadora desde que la humanidad tiene ganas de tener tiempo libre y trabajar menos. Por eso que el tiempo libre es un gran motivador del avance de la humanidad. Pero que ustedes no tienen, que eso es el drive de la humanidad, pero ustedes tienen que ocuparlo estudiando, porque si no, no van a llegar. Hubo computadoras en Grecia que, ajustando los diales de entrada, eran una calculadora mecánica con rueditas que iban girando, tocándose una a la otra, y esa movía a la otra. Vos ponías qué día y qué hora era hoy, y eso iba moviendo tru, 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 tru. Miren el video, está espectacular, es increíble ese video. ¿Dónde está? ¿Dónde está el video? Me robaron hasta la página. Mecanismo analógico de anticitera. Tiene varios nombres. Este video es espectacular. Encontraron un pedazo de bronce en el fondo del Mediterráneo, lo analizaron, lo escanearon con resonancia magnética, con un montón de cosas, y encontraron que eso era esto. Esperen que bajo el audio. Era un montón, pero un montón de engranajes construidos 2000 años antes de Cristo, que la relación de los diámetros entre los distintos engranajes hacen que se cumplan ciertas ecuaciones matemáticas, cosa que puedan, poniendo el día de hoy, saber dónde está Júpiter, dónde está el Sol, dónde está la Luna, dónde se puso Sirio. Si hay hay un montón de cuadrantes girando alrededor, indicando un montón de datos de salida. ¿Tiene una unidad central de proceso? Sí, esa máquina hecha con engranajes. ¿Tiene un dispositivo de entrada? Sí, el dial analógico. Yo voy girando un dial y voy poniendo qué día es, y en el día, si giro un poco más es más temprano, un poco más es más tarde, viene el día siguiente hora por hora del día. Y tiene un dispositivo de salida, sí, un montón de agujitas que dicen Júpiter, Saturno, que esto, que lo otro, donde está todo, ahí van girando y acomodándose a medida. No están todo el tiempo moviéndose, ¿eh? Se mueven mientras yo giro. Cuando yo me detuve, se quedaron quietas indicando los resultados. ¿Qué es lo que no era programable? No era programable porque solo hacía una sola cosa. Solo servía para calcular esto. Si yo hubiera querido cambiar el programa, hubiera tenido que cambiar el tamaño de las ruedas. El programa estaba hardcodeado en el hardware. Era todo hardware. No había forma de cambiar el programa. Se hizo, esto es una calculadora mecánica analógica. Le falta para hacer computadora algún mecanismo para que hiciera 7, 8 computaciones distintas seleccionando algo. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Nos vemos en la virtualidad o nos vemos en el video. ¿Preguntas? Ah, ¿no dieron el presente? Bueno, ya los que estén vivos manden apellido, coma, espacio, nombre, bien capitalizado por el chat de texto. Y eso yo lo proceso con un autómata, que soy yo mismo, pero en modo estúpido. Lo ordeno alfabéticamente y lo paso al Zoom. El que termina se puede ir. Muy buena semana para todos. Perdón por el irme con la hora, pero logré terminar la clase. Va a salir el video de ustedes. Sonrían todos.
Chao, buenas noches. Profe, una consulta. Decime, ¿La próxima clase también va a ser virtual? sí, porque como es feriado, vos llegaste más tarde o no estabas en ese momento. La próxima clase es el día feriado, el jueves feriado. Y como no podemos ir a la facultad porque nos van a disparar con una escopeta, no tenemos más remedio que hacerla en la clandestinidad de la virtualidad. No se toma lista, el que puede venir viene y el que no la ve por diferido. Pero el TP sale, sigue, todo el mundo sigue como si no hubiera habido un feriado. Porque somos 24 comisiones que van todas en nado sincronizado. Si se mueve uno en el camino y lo pisamos. Bueno, lo mismo pasa con el feriado, no tenemos más remedio. Contesté. Ok, profe. Otra pregunta, por la misma plata, vamos. ¿Listo? Bueno, Sí, sobre el trabajo práctico. no, suelo no dejar con ganas a nadie de preguntar nada después a esta hora, así que no me extraña. Chao, que sea buena semana para todos. Chau, chau. Profe, Sí, profe. Jonathan Clavero estaba preguntando por el trabajo práctico, no sé qué quería preguntar. ¿dónde estás? Ah, estoy en el WhatsApp, en el... Sí, quería preguntar cuándo es las entregas que no vamos haciendo y eso. ¿Cómo? No te escuché, salió feo. Si ya vamos haciendo el trabajo práctico. Sí, ya abrilo, hoy, ahora, ya abrilo y miralo aunque sea. No es que lo tenés que abrir y terminarlo. Abrilo, mirá, contestá, no contestá. Si contestás, ponele esta pregunta, la hice. Volvés mañana. Cuanto antes, mejor, más reposado, más divertido es. Si lo haces todo junto el domingo del vencimiento, va a ser una mala sangre terrible, vas a odiar la materia, la vas a odiar. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Eugenia? Sí, ¿qué tal, profesor? Yo estuve chusmeando el trabajo práctico Sí. y hay una pregunta que dice el tema de una comisión. No encuentro el aula de esa comisión que me está preguntando. ¿Dónde la tendría que buscar? No, es que justamente espera que lo voy a editar. Lo postergué de ayer a hoy porque tenía que editar. Está hecho del cuatrimestre pasado con un campus distinto. Ah, La tenía que adaptar. Y si vos me podés creer, no tuve un solo minuto de ayer a hoy. No tuve un solo minuto porque ayer nos dimos cuenta. Che, tita, eso. Ahora la voy a corregir para que sea acorde. No, saltéenla. Si ustedes ven algo inconsistente, no contesten que yo ahora voy a alzar. Gracias por el report. bueno, porque la estaba buscando por todos lados y no podía encontrarla. No, porque era para el campus, claro. Lo dije, che, lo que está a la derecha, a ver, si entras en el baño, arriba a la izquierda, ¿qué hay? Yo para que entres al baño. Y el baño de este año no hay lo mismo arriba a la izquierda que en el baño del año pasado. Así que bueno, nada. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Chau. Bueno, Martín, ¿te caíste arriba del teclado o estás? Sí, decime. No, quería preguntarle si entonces la fecha máxima para la entrega del primer trabajo es el domingo, ¿no? No este domingo, el que viene. Está en el calendario. No, el que viene, bueno, cuando digo el que viene, es el que viene después del próximo. Es después de Semana Santa es el vencimiento. Pero no se dejen estar, si ya la información la tiene hoy. Ahora, tampoco se apuren. Si ustedes dicen, hay dos preguntas que no entendí, y bueno, las dejo para la semana que viene. Capaz que en la clase de la semana que viene paso por ahí de nuevo y las completás. Pero ya tenés el 95% hecho. No es lo mismo. Este es muy fácil, pero acostúmbrense porque los otros van a ser difíciles. ¿Está? Bueno.